Increíble madre soltera canceló pastel de cumpleaños. Descubre lo que un millonario hizo después. María, madre soltera de 34 años, miraba con desconsuelo las monedas en su mano. Era el día que había soñado durante meses, el cumpleaños de su pequeña Lucía. Pero la realidad era dura, siempre lo había sido. Trabajó incansablemente como comerciante ambulante en un barrio marginal de Puebla, donde cada centavo contaba. Se había esforzado por ahorrar para el pastel, los globos y quizás un regalo modesto. Sin embargo, un imprevisto financiero la había golpeado como un rayo. Su freidora se había averiado y el costo de repararla consumió lo poco que había logrado reunir. Las sonrisas de sus hijos eran su motor, pero hoy sentía que esas sonrisas se desvanecerían en el aire, llevándose consigo sus esperanzas. «Lo siento, mis amorcitos, no habrá pastel hoy», murmuró al mirarlos. Lucía, con sus grandes ojos esperanzados, no podía comprender por qué su madre tenía el rostro tenso. María sintió un nudo en la garganta. Era un dolor que nunca se iba. La angustia la invadió, temía que sus hijos culparan las penurias de la vida por no tener una celebración digna. La culpa la envolvía como un abrazo asfixiante y no sabía cómo liberarse de esa carga. Se preguntaba si encontraría la manera de hacerles comprender que no era falta de amor, sino de recursos. Los gritos de risa de los niños en el barrio resonaban a su alrededor mientras caía la tarde, una cruel recordatoria de lo que podría haber sido. En medio de esa tormenta emocional, no podía evitar cuestionar su valentía. Respiraba profundamente, intentando aquietar su mente, pero las dudas anidaban en su pecho. ¿Sería capaz de seguir adelante si no conseguía lo que quería para Lucía? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El sol se estaba escondiendo y María sintió que el tiempo presionaba su pecho. De repente, un automóvil lujoso detuvo su marcha, y de él emergió un hombre de aspecto elegante. Alejandro, un ejecutivo millonario que buscaba en sus recorridos una chispa de nostalgia. Sin embargo, lo que él no sabía era que su vida, llena de lujos, le había mantenido alejado de la cruda realidad que vivía María. Atraído por las risas infantiles, se acercó. Su curiosidad lo llevó a escuchar la historia de María a través de un vecino compasivo. Conmovido, sintió un impulso irrefrenable de hacer algo por esa madre que se desvivía por sus hijos. ¿Era acto de caridad o una búsqueda de redención personal? Al llegar a la puerta de María con el pastel en mano, su corazón latía con fuerza, cuestionándose si sus intenciones serían malinterpretadas como un mero acto de benevolencia. La mezcla de alegría y tensión era palpable. La sonrisa de María dejó entrever gratitud, pero también desconfianza. La mirada de los vecinos era de juicio, cuestionando cada acción de un hombre desconocido en su barrio. La fiesta improvisada, que iba a deslumbrar a los niños, se tornaba en un campo de tensiones invisibles. Los murmullos comenzaron a crecer en la atmósfera, y María atrapó la mirada de Alejandro, reconociendo en su rostro el mismo titubeo que sentía. Mientras el caos del momento tomaba fuerza, un antiguo conocido de María apareció, creando un giro inesperado, incrementando la sospecha hacia Alejandro. Aquello que debería ser un instante de alegría, se volvió una tormenta en la que dudas profundas comenzaron a surgir. La historia de María estaba lejos de culminar. Lo que se desarrollaba en esa fiesta no solo impactaría la vida de Lucía, sino también la de aquellos que, en ese instante, se encontraban atrapados entre la tensión del presente y el anhelo de un futuro distinto. Las risas infantiles que antes llenaban el aire, ahora se ahogaban en una tensa expectación.
María sentía el peso de las miradas de los vecinos, cada una como un clavo mordaz que se incrustaba más profundamente en su piel. Alejandro, por su parte, percibía el ambiente desconcertante. Un instante antes había llegado con la intención de alegrar el día, y ahora se sentía como un intruso, cuestionado por su gesto. María intentó despejar su mente. Era imposible evitar el torrente de pensamientos que la invadían. ¿Por qué no podía disfrutar de este acto de amabilidad? Se sentía sobrecargada de dudas y al mismo tiempo una contradicción personal. Quería proteger a sus hijos de la incertidumbre y al mismo tiempo sentía una profunda necesidad de que Lucía tuviera su pastel, como cualquier niña en su cumpleaños. Solo un gesto, una simple sorpresa, no debería ser la causa de esta incomodidad tan aguda, pensó, mientras sus ojos reflejaban un aire de resignación. La participación de su antiguo conocido, Miguel, trajo un torrente de recuerdos. ¿Por qué, en lugar de apoyarla, había venido a cuestionar sus decisiones? Sus palabras, cargadas de juicio, resonaron en su mente. ¿Y tú quién te crees, María, aceptando ayuda de un extraño? En ese momento, la batalla interna de María se intensificó. La voz que le decía que debía ser fuerte y autosuficiente chocaba con la realidad de su vulnerabilidad. ¿Es eso lo que se siente cuando estás en la cima de tus posibilidades?, se preguntaba mientras luchaba por responder a Lucía, que solo veía entusiasmo en el rostro de su madre. Ella no entendía la complejidad del acto benévolo frente a ellas. La culpa de no poder proporcionarles el mundo en ese instante se mezclaba con la esperanza de que la bondad, aunque irreversible, pudiera ayudar a transformar su futuro. María miró a Alejandro con los ojos entrecerrados. La suspicacia era palpable, pero también lo era el brillo de una chispa que recordaba lo que era confiar. Quizás era el momento de cuestionar más sobre cómo había llegado hasta aquí. Sin embargo, cada pregunta la empujaba hacia una verdad inquietante. Su vida había sido un ciclo de esfuerzos y fracasos, donde la fragilidad era un constante recordatorio de su lucha. En un instante de resolución, María se le acercó a Alejandro. Quizás no lo entiendas, pero nada en mi vida es fácil. La franqueza de sus palabras le dio a ella una sensación de poder inesperada. Aquello que había comenzado como un acto de compasión se convertía en una oportunidad para abrir la puerta hacia el diálogo, un momento para explorar lo que realmente significaba el éxito y la felicidad. Alejandro, que había llegado a este lugar buscando algo de nostalgia y conexión, se encontró en una encrucijada. ¿Se convertiría en un simple donante de una caridad superficial o asumiría el desafío de comprender una vida alejada de su propia realidad? La mirada de María, llena de determinación, se posó en sus ojos y comenzó un proceso de introspección en la que ambos se verían reflejados. Mientras las risitas de los niños se dispersaban, una pequeña conversación entre María y Alejandro empezaba a tomar forma, en la que cada palabra lanzaría luces sobre un futuro incierto. ¿Sería este intercambio trivial o podría transformar sus caminos de una manera impredecible? La tensión en el ambiente se intensificaba al mismo tiempo que el sol caía, haciendo que cada decisión se sintiera cargada de significado. María sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Lo que comenzaba como una simple ayuda podía desencadenar un cambio que la llevaría a cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. ¿Está dispuesta a seguir adelante o se detendrá al borde del abismo?, se preguntó, mientras la conversación fluía en torno a ellos, revelando secretos ocultos que cada uno había guardado. El futuro de María pendía de un hilo, y en el fondo sabía que esta conexión podría ser su catalizador. ¿O sería el comienzo de otra decepción? Mientras el eco de las risas infantiles se desvanecía, el momento se tornaba crucial. Algo grande estaba en juego, algo que podía solucionar su vida o complicarla aún más. María respiró hondo, su corazón latiendo fuertemente, a punto de descubrir si era capaz de tomar el riesgo de abrir su vida a otro. La conversación se estaba desarrollando con lentitud, y, a medida que las palabras salían de sus labios, María sentía cómo su vulnerabilidad se convertía en un tipo extraño de fortaleza. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo del que no puedes escapar?,
preguntó, dirigiéndose a Alejandro con seriedad. Ella nunca había hablado así, a corazón abierto de sus preocupaciones. Esa honestidad la sorprendía a ella misma, pero también la liberaba. Alejandro, por su parte, no estaba acostumbrado a tales revelaciones. En su mundo, la sinceridad era un privilegio reservado para momentos de intimidad genuina, y la vida había sido hasta entonces una serie de interacciones superficiales. Sin embargo, la mirada intensa de María golpeó su armadura. Algo en su inquietud lo llevó a recordar sus propias luchas, las que había enterrado bajo el éxito y la ambición. «Entiendo más de lo que crees», respondió Alejandro, sintiendo la necesidad de validar no solo a María, sino también sus propias experiencias. El miedo al fracaso puede ser paralizante, y quizás, a veces nos cegamos ante la ayuda que se presenta. Las palabras resonaron en María como un eco, colocándola en un punto crítico de su identidad. Durante años, había luchado sola, cargando el peso del mundo sobre sus hombros, pero en ese instante, en la fragorosa honestidad del momento, empezaba a considerar si había formas en que podría aceptar la ayuda, sin que ello significara una rendición de su fortaleza. ¿Era posible que su vida pudiese estar entrelazada con la de este hombre, así, naturalmente? Los recuerdos de la charla con Miguel emergieron, llenando su mente de escepticismo. Siempre había perseguido la independencia como su mayor virtud, pero comenzaba a cuestionar. Tal vez la autoestima no solo residía en sus capacidades de sobrellevarlo todo por sí sola, sino también en su disposición para abrirse y facilitar el entendimiento entre los demás. «Me gustaría saber más de ti», insistió María, sintiendo que el juego estaba cambiando. Alejandro parecía haber dejado de ser un extraño para convertirse en un interlocutor, y esa transformación la empoderaba de maneras que no había anticipado. «Tu vida, tus luchas, lo que te ha llevado a ser quien eres ahora». Esa invitación a la introspección era una puerta que se abría, no solo para él, sino también para ella misma. Alejandro se tomó un momento para considerar su historia, la relación con su familia, sus fracasos ocultos y el sentimiento de que, a pesar de su éxito, algo fundamental siempre había estado ausente. El apego emocional, el verdadero sentido de conexión, había quedado relegado a un segundo plano, víctima de su incesante escalada hacia la consecución de metas. ¿Sería eso lo que realmente deseaba por el resto de su vida? Esa pregunta lo llevó de nuevo a María, cuya experiencia lo hacía reflexionar sobre las verdaderas prioridades. «Soy un hombre con demasiadas expectativas, tanto externas como internas», confesó en un susurro. «He alcanzado mucho, pero la tristeza de la soledad a menudo eclipsa el orgullo del éxito». Las palabras, desnudas de adornos, dejaron al aire un aroma a autenticidad. La conversación pronto se hizo más profunda, explorando vulnerabilidades de ambos. María apenas podía creer lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. Estaba compartiendo sus miedos y frustraciones, pero al mismo tiempo sentía crecer en ella una especie de claridad. Mientras conversaban, el entorno parecía perder su relevancia. La presión de las miradas ajenas disminuía, y por unos instantes, el peso del juicio se desvanecía. Se creaba un rincón de entendimiento, una atmósfera en la que la desesperanza poética de la vida normal se transformaba poco a poco en una chispa de oportunidad. «Si seguimos así, ¿qué más nos privaremos de descubrir?», sugirió Alejandro, dándose cuenta de que su propia vida estaba a punto de transformarse a través de la conexión que estaba estableciendo con María. Era un desafío liberar a la vulnerabilidad y permitir que el pasado y el futuro se interrelacionaran. El tiempo seguía avanzando, y con cada palabra, la percepción de ambos sobre ellos mismos y entre ellos se reformulaba. La conversación se había convertido en un andamiaje, un tablero donde podían reconfigurar sus existencias. María sintió un cosquilleo de inquietud en la parte baja de su abdomen, una percepción aguda de que los riesgos que había empezado a considerar habían dejado atrás la noción de que era una madre sola, y estaba empezando a esbozar su propia historia, una que podría incluir a otros. Mientras la tarde caía, María miró a Alejandro con determinación renovada. Habían compartido mucho más que una conversación superficial, estaban tocando las fibras de su ser. «Quizás esto sea solo el principio», pensó, mientras la emoción comenzaba a agitarse en su interior. ¿Sería posible que su camino se uniera de manera inusitada, abriendo un futuro nuevo donde ambos pudieran explorar sus posibilidades? Al mirar a su alrededor, el aire que antes era pesado, ahora parecía estar cargado de potencial.
¿Podía realmente arriesgarse a dar el siguiente paso? ¿Podía permitirse avanzar hacia lo desconocido, hacia algo que podría ser transformador? La risa de Lucía a lo lejos resonó en su mente, y el eco de esos pequeños momentos se convirtieron en el impulso que necesitaba. Tal vez, pensó, estaba a punto de descubrir no solo a otras personas, sino a sí misma. Con el corazón latiendo con fuerza, María se preparó para dar un paso que podría cambiarlo todo. ¿Sería Alejandro el compañero inesperado en este viaje hacia un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar? Un instante, un susurro en el aire, fue suficiente para que María sintiera que el destino la llamaba. La idea de ser valiente ante lo desconocido la intrigaba. La conexión con Alejandro era más que una simple conversación, era como si ambos estuvieran tejiendo un nuevo hilo en la narrativa de sus vidas. Aquella humildad recién descubierta se volvió un ancla en su ser. La independencia que había valorado tanto ahora se transformaba en una búsqueda de equilibrio entre conexiones humanas y autoconocimiento. Mientras la brisa empezaba a enfriarse, María se sintió lista para explorar la posibilidad de un futuro. Ante la incertidumbre, su mente, siempre crítica, se debatía entre el deseo y el miedo. ¿Estaba dispuesta a dejar que su historia se entrelazara con la de Alejandro, a pesar de lo que eso podía significar? Cada paso hacia él, cada revelación compartida, la llenaba de una sensación renovadora. La programada celebración de cumpleaños para Lucía no solo era una tradición, era un compromiso vital que marcaba la felicidad de su hija. Pero en ese mismo instante, María se preguntaba si la noción de vivir para otros la mantenía atada a un pasado que no le pertenecía. Lo había hecho todo por Lucía, pero ¿quién era ella, en verdad, más allá de ser madre? La duda la asaltó y al mismo tiempo la iluminó. En esa incomodidad, María descubrían que al abrirse al mundo, también se estaba abriendo a sí misma. «Puedo hacer más de lo que pienso», reflexionó, sus ojos fijos en Alejandro, quien hasta ese momento había permanecido en silencio observándola. La forma en que lo hacía la llenaba de una mezcla de asombro y vulnerabilidad. Se sintió vista, reconocida, y esas emociones comenzaron a concretarse. La calidez de su mirada la desarmó. La conversación, mencionó, había llegado a ser un espejo donde ambos reflejaban sus verdades. «A veces, simplemente tenemos que arriesgarnos a empezar de nuevo», dijo finalmente Alejandro, rompiendo el silencio. Su voz era una mezcla de esperanza y nostalgia, y resonaba con la valentía de un alma dispuesta a descubrir algo más allá del éxito superficial. María asintió, y en esa simple acción aceptó la posibilidad de embarcarse en un viaje que podría cambiar no solo su vida, sino también la de Lucía. La tarde se transformó en momentos de decisiones. María recordó sus propias responsabilidades, sus miedos por lo desconocido, pero sentía que el momento estaba colmado de posibilidades. La vida que imaginaba para su hija incluía no solo amor y estabilidad, también la enseñanza del valor de arriesgarse, de explorar lo que el mundo tenía para ofrecer. Tal pensamiento adquirió forma en su mente. ¿Y si pudiera ser una madre que inspira, no solo una que protege? Una chispa de inspiración la llevó a plantear una idea. «Alejandro, ¿te gustaría ayudarme a planear el cumpleaños de Lucía? Sé que se siente muy sola y creo que desconoce lo que el apoyo puede significar. Tal vez compartir este momento contigo podría abrirle los ojos, y a mí también». Los ojos de Alejandro brillaron ante la propuesta. Había una energía palpable en el aire, una fusión de propósitos que, aunque diferentes, estaban destinados a encontrarse en un mismo horizonte. La idea de un cumpleaños no solo como un evento, sino como un símbolo de nuevas posibilidades, resonó profundamente en ellos. Mientras empezaban a planearlo, María sintió que de alguna manera esa celebración se convertía en un acto de redención, un paso hacia un futuro que incluía riesgo, vulnerabilidad y una conexión genuina. Era el momento de atreverse a ser más que lo que siempre había sido, una madre soltera confinada a sus responsabilidades. Pero mientras su corazón se llenaba de determinación, una sombra de inseguridad comenzó a manifestarse. ¿Cómo manejaría Alejandro sus propias expectativas y las de su hija ante la realidad que estaba a punto de vivir?
El avance hacia lo desconocido involucraba apuestas que podrían cambiarlo todo. Mientras el sol se ocultaba, una sensación de urgencia y emoción la invadió. María no podía esperar, pero el eco de sus dudas latía fuertemente en su pecho. ¿Qué obstáculos tendría que enfrentar la próxima vez cuando la realidad de su decisión se impusiera con toda su fuerza? En ese instante, la frontera entre el deseo y el miedo se volvía cada vez más difusa. ¿Podría realmente romper con las cadenas que la mantenían sujeta a una vida que no le satisfacía? El instante de la verdad se acercaba, y una pregunta pugnaba por salir al aire. El futuro brillantemente incierto estaba al borde de sus decisiones. ¿Cuál sería su siguiente paso? Los días siguientes a la conversación con Alejandro fueron un torbellino de emociones y reflexiones para María. Cada momento se sentía como un paso en una cuerda floja, con el abismo de la incertidumbre amenazando por debajo. Planificar el cumpleaños de Lucía no era solo un evento, representaba su anhelo de transformación, un acto que podría abrir un nuevo capítulo para ambas. Esa idea se convirtió en su mantra privado: voy a ser más que solo una madre. Mientras organizaban los detalles del cumpleaños, María se halló utilizando habilidades que había dejado de lado durante años. Cada conversación con Alejandro, cada idea que compartían, la empujaba a conectar con aspectos olvidados de su propia personalidad. Descubrió que no solo tenía un ojo para la decoración, sino que también poseía una facilidad para la narrativa. Cuando hablaba sobre la historia que quería contar en la celebración, sus palabras resonaban con una pasión que no había sentido en mucho tiempo. Era como si el proceso de planear el cumpleaños desatara una creatividad retractada, algo que había estado guardando en lo profundo de su ser. Quizás no estoy tan perdida como creo, se murmuró a sí misma una noche, mientras revisaba las notas que había hecho sobre el evento. La idea de reconstruir su vida no se limitaba al entorno familiar, también incluía explorar su identidad y aspiraciones personales. Sin embargo, cada avance estaba acompañado de un eco persuasivo que le recordaba los riesgos. María se preguntaba si aquellas pequeñas transformaciones eran simplemente ilusiones destinadas a desvanecerse. La fragilidad de su nueva determinación se enfrentaba a la realidad, convidándole a cuestionar si podía sostener el peso de lo que estaba emprendiendo. ¿Qué sucedería si Alejandro no cumplía con sus expectativas? ¿Y si Lucía no se sintiera cómoda en esta nueva dinámica? Las interacciones con Alejandro se hicieron más densas, y en ellas, la tensión de sus posibles sentimientos empezó a dibujar contornos que habían estado ocultos. La complicidad crecía constantemente, un imán que atraía sus miradas y sus palabras. Pero a medida que esa conexión se tornaba palpable, la sombra de la inseguridad seguía acechando. María quería que Lucía sintiera la calidez de los vínculos humanos, pero también temía que el acercamiento a Alejandro pudiera complicar las cosas. ¿Estaba siendo egoísta por querer jugar el papel de pionera en su vida personal mientras trataba de constituirse como madre? Los días se convirtieron en horas apremiantes, y cada vez que miraba a Lucía, la desesperación de proporcionar una mezcla de apoyo y autenticidad se manifestaba. Se cuestionaba cómo era posible que otras madres equilibraran sus sueños mientras cuidaban de sus hijos. Pero entre esas dudas surgió también una chispita de determinación. Se le ocurrió que quizás inspirar a su hija no consistía en ser perfecta, sino en ser un ejemplo de perseverancia y autenticidad. Finalmente, llegó el día del cumpleaños. La sala donde se celebraría el evento estaba decorada con esmero, cada detalle un reflejo de la labor conjunta entre María y Alejandro. Pero el nudo en el estómago de María no se disolvía. Cuando trasladó la mirada hacia Lucía, sintió que las expectativas pesaban fuertemente sobre sus hombros. La risa de su hija resonaba como un eco esperanzador, pero incluso ese sonido familiar estaba teñido de ansiedad. ¿Y si no le gusta? La pregunta se apretó en su pecho mientras se enfrentaba a la entrada de la sala donde la luz se reflejaba en los globos decorativos. En un instante de claridad, comprendió que esta celebración no era solo sobre Lucía, sino sobre sus propias elecciones y la forma en que empezaba a definir su vida. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, la puerta se abrió en un giro inesperado. Alejandro había llegado, pero en su compañía había un rostro familiar, la expareja de María.
Su mirada, cargada de incertidumbre y reproche, hizo que el corazón de María se detuviera por un momento. La realidad de su nueva vida comenzó a tambalearse al borde de ese encuentro. El camino hacia su transformación parecía más complicado de lo que había anticipado, y ella se encontraba en la encrucijada de una decisión que podría definir su futuro. Las posibilidades y las desesperaciones se entrelazaban, todas listas para una revelación que cambiaría el rumbo de su narrativa personal. ¿Cómo manejaría esta confrontación? Mientras la multitud se reunía, el aire se espesó con una tensión palpable, dejando a María atrapada entre la esperanza de un nuevo comienzo y el temor a ser arrastrada nuevamente a su pasado. El clamor de risas infantiles y el aroma del pastel recién horneado llenaban la sala, pero para María el mundo exterior se desvanecía en un murmullo lejano. La mirada de su expareja, Daniel, seguía fijándose en ella, como si cada segundo que pasara fuera un recordatorio de decisiones pasadas que ahora parecían volver para acecharla. Se sintió atrapada entre el deseo de avanzar y el peso del pasado que se cernía sobre su presente. «María», pronunció Daniel con una voz que llevaba una mezcla de sorpresa y reproche. «No esperaba verte aquí así». Su frase quedó suspendida en el aire, cargada de insinuaciones. Las manos de María se apretaron en un puño al lado de su cuerpo. ¿Qué quería de ella? No solo se trataba de su vida, sino de la de Lucía. Quería que su hija viera una madre fuerte, decidida y libre de las ataduras que una vez la definieron. Pero ahora la idea de que Lucía presenciara esta interacción la llenaba de pánico. «Daniel, no es lo que parece», intentó decir María, aunque las palabras salieron en un susurro tembloroso. La incertidumbre que había cultivado en su mente se encontraba al borde de estallar. ¿Por qué le tenía que dar cuenta de sus decisiones a alguien que había decidido dejar atrás? Lucía, ajena a la presión creciente en la habitación, corrió hacia su madre, su rostro iluminado por la emoción de la fiesta. «Mamá, mira lo que traje». Extendió sus brazos, mostrando una pequeña bandeja con galletas decoradas. María respiró hondo, sintiéndose retirada a un universo de distancia de la pequeña. En ese instante se dio cuenta de que lo que estaba en juego era una lección de valentía, no solo para ella, sino para su hija. «Lo siento, Lucía», murmuró mientras se agachaba para estar a la altura de su hija. «Un momento, ¿vale?» Luego levantó la vista de nuevo hacia Daniel. «Tú no eres parte de esto. Estoy aquí para hacer algo diferente». Esa afirmación, aunque tímida, resonó con un poder inusitado. Aquel instante cobró significado. Por primera vez, María se sintió como una actriz principal en su propia historia, y no como una espectadora. La tensión en el ambiente se intensificó. «¿Diferente? ¿A qué te refieres?» La incredulidad en la voz de Daniel era palpable, una mezcla de desafío y preocupación. «¿Estás segura de que sabes lo que haces?» «Cada vez más», respondió María, su voz ahora firme. La verdad que había estado escondida tras la neblina de la inseguridad comenzaba a salir a la luz. «Lucía y yo estamos bien. Estoy intentando algo nuevo, y no voy a dejar que el pasado controle mi presente». La mirada de Daniel se tornó tragicómica, pero en vez de flaquear ante ello, María eligió mirar más allá. Las decisiones que había tomado en su vida la habían llevado a este punto, y no iba a dejar que ningún eco del pasado la arrastrara de vuelta. María sintió la energía brotar en su interior. Tal vez esta era la oportunidad para redefinir su historia no solo frente a su expareja, sino también para su hija. Un desafío que iba más allá de una fiesta de cumpleaños. Sabía que debía enfrentar a su pasado para dar paso a este nuevo comienzo. Mientras la conversación continuaba, María se encontró justo al borde de un cambio que podía dar forma a su futuro. El aire, antes pesado, se tornó ligero. ¿Podría realmente apostar por esta nueva realidad en la que había empezado a vislumbrar su verdadero potencial? Cuando la música comenzó a sonar y las risas se desbordaron por toda la sala, María sintió el impulso crecer dentro de ella. Era el momento de dar un paso decisivo.
Daniel, te agradezco por venir, pero creo que es mejor si te retiras, sentenció, consciente de que estaba reclamando no solo su espacio, sino su derecho a elegir cómo quería vivir. Sin embargo, el repentino clamor en la sala, signo de una nueva llegada, sobresaltó a todos. Un hombre de presencia imponente, desconocido para María, apareció en la entrada. Su mirada examinadora corría de Daniel a ella, y en su rostro, una mezcla de curiosidad y sorpresa. Las sombras de su vida pasada podrían empezar a desvanecerse, pero nuevos relámpagos de incertidumbre y expectativas surgían en la forma de aquel nuevo visitante. ¿Quién es él y qué quiere?, pensó María, mientras un torbellino de emociones comenzó a formarse en su pecho. ¿Podría este extraño ser la clave que faltaba para abrir la puerta hacia su verdadera transformación? María sintió cómo el pulso se aceleraba al observar al hombre que había irrumpido en su mundo, a través del umbral de esa sala festiva. La música seguía resonando, pero para ella todo se había detenido en ese instante. La presencia de aquel desconocido era como un espejo que reflejaba sus inseguridades, sus logros y los miedos que aún anidaban en su interior. El hombre, alto y con un aporte que irradiaba confianza, claramente no pertenecía a ese entorno. La forma en que miraba a los presentes despertaba en María un instinto de curiosidad y recelo. Quería entender qué hacía allí y por qué su llegada había alterado el ambiente. Sin embargo, incluso entre el bullicio, lo que realmente la perturbaba era el eco de su propia voz interna que preguntaba si realmente estaba lista para este cambio en su vida. ¿Te gustaría que te presentara? Daniel interrumpió sus pensamientos, su tono con un matiz de arrogancia. María se sintió incómoda, pero su determinación resurgió. Este era su momento, ni siquiera Daniel podría desviar su atención. No, gracias, quizás prefieras en el momento adecuado, respondió con una seguridad renovada. La decisión tomaba forma como su propio mantra, y mirar a Lucía, que con una sonrisa estaba ansiosa, le dio el empuje que necesitaba. María decidió acercarse al desconocido. Fue simplemente instintivo, una parte de ella sabía que tenía que romper la barrera de desconfianza y temor. En su mente, necesitaba explorar ese camino, no solo por ella, sino por su hija, quien merecía ver a su madre crecer y arriesgarse. «Hola, soy María», se presentó, intentando mantener la voz firme. «¿Eres nuevo aquí?» «Saludos, soy Julián», respondió él, extendiendo su mano con un aire de facilidad, como si estuviera rodeado de luces de neón y glamour todo el tiempo. «He venido a buscar a un viejo amigo, aunque parece que he llegado a la fiesta equivocada». La chispa que brotó entre ellos fue casi eléctrica, e hizo que María se sintiera viva. En aquel sencillo intercambio de palabras había un eco de esperanza. Quizás, solo quizás, el futuro que tanto ansiaba no era tan inalcanzable como pensaba. Las risas de los niños sonaban como una melodía lejana, un telón de fondo que contrastaba con el interés creciente en su pecho. «Parece que has encontrado algo más interesante», dijo Julián, sus ojos escudriñadores comprometidos con los de ella. Sus palabras resuenan en María, llenándola de una curiosidad inesperada. ¿Acaso el camino de su reinvención empezaba con este encuentro? Sin embargo, en el fondo de su mente resguardaba el eco de la voz de Daniel, un recordatorio persistente de la vulnerabilidad y la inseguridad que aún la acompañaban. Pero, ¿de verdad puedo ir ahí, a lo desconocido y desear verlo a través de mis propios ojos?, se dijo. No era el momento de aferrarse a las sombras del pasado. Si quería vivir algo real, tenía que dejar de lado sus reservas. Justo cuando buscaba una respuesta dentro de sí, las risas de Lucía la guiaron. La pequeña había decidido entrar al juego de la fiesta, al iniciar con sus amigos un concurso de baile. María sintió que su corazón se llenaba de orgullo, y eso era más poderoso que cualquier duda. Mientras observaba a su hija danzar, su mente se estructuraba en torno a nuevas decisiones adoptadas de forma sincera. Detrás de ella, sintió la mirada de Julián, que contemplaba la escena con un destello de admiración. Sabía que su vida podía ser más que lo que había imaginado. ¿Siempre es así de animado en los cumpleaños?, preguntó Julián, rompiendo el silencio entre ambos.
Solo cuando hay mucho amor y dulzura de galletas, respondió ella con una sonrisa fragorosa, sintiendo que su propia vida se inundaba de esos dulces coloretes. Era un inicio, una posibilidad publicada bajo su propio nombre, pero en su interior había una tenue alarma que le recordaba que la vida también podía ser complicada. Pero María había decidido abrazar lo complicado, los retos, los sueños y sí, incluso la incertidumbre. Sin embargo, conforme avanzaba la fiesta, un atisbo de inquietud comenzó a surgir en su mente. La presencia de Julián estaba desestructurando algo fundamental en su vida. ¿Acaso se permitiría entrar en una nueva relación, arriesgándose a nuevas decepciones? María sabía que debía enfrentar sus propios miedos, pero una pregunta persistía. ¿Está realmente preparada para dar este siguiente paso? La música continuaba, el mundo giraba con una suavidad engañosa, y todos parecían inmersos en la alegría. Pero María se sintió atrapada en un cruce de caminos, y esa incertidumbre despertó en ella una pregunta más urgente. ¿Era Julián solo un nuevo capítulo o una reinvención completa de su historia? Mientras el ritmo festivo continuaba a su alrededor, María sintió que por primera vez las posibilidades eran igual de emocionantes que aterradoras. Tenía que elegir, y pronto se encontraría cara a cara con la realidad de su decisión. Pero, ¿qué sucedería cuando al final se enfrentara con la verdad tanto de su vida pasada como del futuro que apenas empezaba a intuir? La fiesta, un mundo brillante frente a ella, sería solo el principio de su próximo desafío. María no pudo evitar que su mente zigzagueara entre la emoción y la ansiedad. Había un instante de claridad, casi revelador, cuando se dio cuenta de que su vida estaba en un punto de inflexión. Cada risa a su alrededor resonaba como un eco de oportunidades, pero al mismo tiempo, la sombra de sus desilusiones pasadas la seguía de cerca. La velada continuó en su curso, pero María se sintió desconectada de la algarabía. La vitalidad de los niños danzando parecía contrastar con la turbulencia interna que la asediaba. Mientras su mente jugaba al tira y afloja, ponderando sus temores, los ojos de Julián volvían a buscar los de ella. Su atención era reconfortante, pero también intimidante, como una ola de verdad fresca que podría anegarla. «Veo que la música no es solo de fondo para ti», dijo Julián, acercándose un poco más. «¿Te gusta bailar?» María sonrió, sintiendo que la pregunta no era solo sobre el baile, era una invitación a abrirse, a dejar que una parte de ella resurgiera, una parte que había sido eclipsada por el tiempo y el sufrimiento. «Me encanta», respondió ella, con más firmeza de lo que sentía, «pero es un tiempo desde que he bailado de verdad». «Podríamos remediarlo», sugirió Julián con un guiño. Su tono era ligero, pero la propuesta despertó algo más profundo en ella, la oportunidad de ser vista por lo que realmente era, más allá de ser una madre o la mujer de alguien más. Mientras la música se volvía más envolvente, un cambio en la atmósfera ayudó a calmar sus dudas. Un grupo de niños se acercó íntegramente a ella, implorándole para que se uniera al concurso de baile. Lucía, radiante con su entusiasmo, la miraba con la fe de quien cree que el amor puede estar en todas partes. Sus instintos la incitaron a rechazar la propuesta, la voz interna resonando con sus inseguridades. Sin embargo, un impulso más fuerte se abrió paso. Miró a su hija y vio en sus ojos lo que ella misma había olvidado: valentía. «Está bien, voy», dijo, sorprendiéndose a sí misma. El aplauso de los niños iluminó el ambiente, y aunque el nerviosismo la invadía, en su interior empezó a florecer una chispa de confianza. A medida que comenzó a moverse al ritmo de las melodías, cada paso fue un acto de liberación. Su cuerpo respondía, sus pies se deslizaban en un terreno donde la vulnerabilidad se convertía en fuerza. A cada giro que daba, la tensión se deshacía como humo. La música la abrazaba y comenzó a sentir que no solo estaba bailando, estaba reclamando su vida, una vida que habían sido filtrada por las expectativas ajenas. Mientras se zambullía en el momento, se percató de que Julián la observaba con una intensidad que se sentía inexplicablemente cálida. En ese instante, finalmente dejó atrás un pedazo de su antiguo yo, y un nuevo destello de esperanza le surgió. Al finalizar el concurso, llena de sudor y risas, el aplauso resonó en sus oídos como un mantra. Para María, la realidad de su vida comenzaba a transformarse.
Miró a Lucía, quien brillaba como una estrella en el firmamento. Supo que había dado un primer paso hacia su evolución personal. Pero, ¿era suficiente eso para deshacer el miedo de lo que estaba por venir? Justo cuando la emoción comenzaba a asentarse, Julián se acercó a ella y le dijo: «No sabía que bailabas tan bien. Tienes una energía magnetizante». Sus palabras la tocaron en un lugar que creía adormecido. Sin embargo, en lo profundo de su ser resonaba una advertencia. La vida no era solo un baile. Había pasos más complejos por delante, decisiones que tomar que podrían complicar aún más la dinámica ya delicada que había construido para sí misma y su hija. Mientras la fiesta continuaba, una pregunta inquietante surgió. ¿Estaba dispuesta a arriesgar lo que había edificado por algo nuevo? La expectante mirada de Julián parecía indicarle que pronto debería decidir no solo el baile, sino el curso de su vida. Pero, ¿realmente se atrevería a seguir la melodía aunque eso significara enfrentar sus miedos más profundos? El próximo compás de su vida estaba a punto de tocarse, y la decisión recaía completamente en ella. María miró a su alrededor, la música todavía vibrando en sus venas, mientras una mezcla de euforia y miedo la embargaba por igual. Había participado en el concurso de baile, había reclamado un pedacito de su propia identidad, pero las dudas que habían permanecido latentes en su mente empezaron a cobrar vida nuevamente. Estaba atrapada entre dos mundos, el de la madre protectora, que todo lo hace por su hija, y el de la mujer que deseaba liberarse de sus propias limitaciones. Mientras sonreía a Lucía, que aún parecía embriagada por la alegría del baile, una imagen de su vida cotidiana se deslizó por su mente. Compras en el supermercado, reuniones en la escuela, llamadas del trabajo que la mantenían despierta hasta tarde. Era una vida de rutinas y sacrificios, donde algunas veces se sentía como un decorado en su propia obra. Se preguntó cómo podría reconciliar ambas versiones de sí misma. ¿Era posible construir un espacio donde pudiera ser madre y mujer al mismo tiempo? El roce de la mano de Julián en su brazo la sacó de sus pensamientos. «Nos vemos más tarde, ¿verdad?», dijo, su sonrisa iluminando el ambiente. María sintió un cosquilleo de alegría que se amplificó a medida que él se alejaba. No era solo la atención masculina lo que la emocionaba, era la posibilidad de que alguien la viera más allá de sus roles y la invitara a explorar lo que realmente deseaba. Pasaron las horas y, aunque la fiesta seguía, para ella el tiempo había dado un giro inesperado. Se encontraba en su cocina, preparando el desayuno del día siguiente. Las simples tareas parecían menos pesadas, la música del concurso aún resonando en su interior. La pequeña alegría que había experimentado al bailar comenzó a transformarse en una epifanía. Si quería cambiar su vida, necesitaba acción, no solo reflexiones. Al cerrar la puerta del refrigerador, una idea surgió con fuerza: crear un blog sobre su experiencia como madre soltera. Había muchas mujeres como ella, nadando en el caos diario, buscando formas de redescubrirse y muchas veces sintiéndose solas. La risa de los niños y la música de la fiesta se convirtieron en la base de una voz inesperada que deseaba alzarse. Esa noche, antes de irse a la cama, María se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. El primer párrafo fluyó con facilidad. No soy solo madre, soy una mujer que aprende a bailar con la vida. Mientras las palabras se organizaban en la pantalla, sintió como si el proceso de narrarse a sí misma la acercara un poco más a la verdad. El ritmo de su escritura acompañaba los latidos de su corazón que ahora eran más sólidos. Cada historia que contaba la llenaba de un propósito renovado. Con cada entrada, las palabras se convertían en la luz que iluminaban el camino hacia una identidad más completa. Una que integraba su papel como madre con los fragmentos de sus sueños olvidados y deseos no cumplidos. La idea parecía al principio un susurro, ahora resonaba como un grito de guerra. Pero mientras la emoción la envolvía, una pregunta inquietante se interpuso en su camino. ¿Cómo reaccionaría su entorno a esta nueva faceta de su vida? ¿Abriría realmente la puerta a nuevas oportunidades o, en cambio, desataría aluviones de juicios y críticas? La balanza pesaba y su decisión estaría a la vista de todos.
María respiró hondo, sabiendo que este era solo el principio. Había algo más profundo en juego. Mientras cerraba la computadora por la noche, un mensaje de Julián llegó a su teléfono. Me encantaría saber más sobre ti. ¿Qué tal un café la próxima semana? Con un escalofrío de expectativa recorriendo su cuerpo, María se dio cuenta de que se encontraba al borde de algo significativo. ¿El café sería solo una conversación o podría convertirse en el catalizador de un cambio aún más grande en su vida? La música de su vida estaba cambiando, y con cada paso que daba, los miedos comenzaban a desdibujarse, dejando espacio para lo desconocido. El día del cumpleaños de Lucía llegó, y con él, el resultado de las decisiones que María había tomado en las semanas anteriores. La sala se había transformado en un espacio vibrante, lleno de coloridos globos y decoraciones, que habían sido cuidadosamente elegidos junto a Alejandro. La emoción flotaba en el aire, intensificada por la risita contagiosa de su hija al ver la sala adornada. María se sintió más empoderada que nunca. Ya no era la madre atada a las penurias, sino una mujer que había comenzado a reconocer y a abrazar su propia fortaleza. La conexión con Alejandro se había profundizado, y no solo en el contexto de la celebración. Habían compartido sus historias, sus luchas y sus sueños, derribando barreras que en un tiempo parecían insuperables. «¡Mamá, mira!», Lucía gritó, mostrando su nuevo vestido que brillaba con cada movimiento. Sus ojos relucían no solo por el vestido, sino también por la alegría de saber que su cumpleaños estaba siendo celebrado de una manera que hasta ahora había parecido inalcanzable. En ese momento, María sintió que todo su esfuerzo valía la pena. Comprendió que no solo había creado un cumpleaños especial para su hija, sino que también había empezado a construir un deseo de vida diferente. Mientras la fiesta se desarrollaba y los niños reían, María tuvo un momento de introspección. Mirando a su alrededor, reconoció que el verdadero regalo no era solo el pastel o los globos, sino la posibilidad de permear en la vida de Lucía algo más que lo material. Era la oportunidad de enseñarle que los sueños pueden ser tangibles, que abrirse a nuevas experiencias no es una debilidad, sino una forma de fortaleza. El momento culminante de la fiesta llegó cuando Lucía sopló las velas, rodeada de amigos, risas y feliz descontrol. Alejandro la observó al lado sonriendo. En ese instante, mientras el sonido de los aplausos resonaba, María comprendió cómo sus caminos se habían entrelazado. Había encontrado más que una amistad en él, era un compañero de aventuras, un apoyo en su propia búsqueda de autodescubrimiento. La vida que había imaginado, llena de amor y alegría, parecía más cerca que nunca. A medida que la celebración se acercaba a su fin, María sintió que había conquistado no solo el desafío de organizar la fiesta, sino que también había comenzado a romper las cadenas invisibles que la mantenían atada a un pasado de lucha y escasez. Mientras todos empezaban a despedirse, María se acercó a Alejandro. «Gracias por estar aquí, no solo por ayudarme con la fiesta, sino por esta nueva forma de ver la vida», le dijo con sinceridad. Aquel hombre que había sido un extraño en un principio, ahora se había convertido en alguien esencial para su vida. «Lo mismo digo, la conexión contigo ha sido transformadora», respondió él, con una calidez en su mirada que confirmaba la sinceridad de sus palabras. En ese instante, María recordó el temor que había sentido al principio, la incertidumbre de abrir su corazón a alguien nuevo. Ahora se daba cuenta de que esas barreras habían sido derribadas, no solo en el ámbito romántico, sino en su desarrollo personal. Cuando la última luz se apagó en la fiesta y los niños se marcharon, María supo que había dado un paso de gigante hacia un futuro que podía moldear según sus deseos. No solo había cambiado su perspectiva, sino que también había comenzado a construir algo significativo para Lucía y para sí misma. María decidió que no permitiría que los miedos la detuvieran otra vez. «Hoy es solo el comienzo», se dijo, sintiendo el ímpetu en su interior.
Aquella experiencia la empoderó y la llevó a querer compartir su viaje con otras personas que lo necesitaban. La idea de su blog se materializó con más fuerza y con cada palabra que escribía sentía que estaba creando un diario de resiliencia que podría ayudar a otros en situaciones similares a la suya. Con el apoyo de Alejandro, cada relato que publicaba se llenaba de autenticidad y esperanza. Su historia se convirtió en un faro para muchas otras madres solteras que, como ella, buscaban redescubrir su voz y su propósito. Este nuevo camino fue el regalo más valioso de todos, el de poder ser luz en la vida de otros. Al mirar hacia el futuro, María sentía que su vida estaba finalmente en sus manos. La transformación estaba completa, había jugado con el miedo y había optado por ser valiente. Ahora entendía que ser madre no significaba renunciar a sí misma, sino encontrar la forma de ser un ejemplo de superación. La celebración del cumpleaños de Lucía no solo había sido una fiesta, sino un nuevo capítulo de vida. Era un nuevo comienzo, donde la confianza, el amor y la conexión se entrelazaban de manera inquebrantable. Mientras María cerraba el día, sintió la certeza de que había creado algo hermoso, un espacio donde no solo ella podría florecer, sino también Lucía. Ambas estaban listas para lo que vendría, dispuestas a bailar al ritmo de la vida. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La transformación personal es posible, y juntos podemos iluminar el camino.